Muy buenos días. Eh, Hoy 25 de mayo del 21, a unos cuantos días de las elecciones de este año, que definitivamente estarán muy interesantes debido a lo que significa eh, eh, el camino de lo que yo he llamado insistentemente a mantener la democracia y la libertad dentro de nuestro país, luchando contra una hegemonía partido-gobierno y también contra lo que podríamos llegar a calificar, sin ser exagerados, estamos a las puertas de una posible dictadura. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí en el sitio de Detona, no solamente a un buen amigo, que lo es, sino a un político que ha transitado en diversos caminos y arenas de la política aquí en nuestro estado. Y le damos la bienvenida a Héctor Castillo. Mucho gusto, Héctor, en vete de nuevo. Raúl, un gustazo verte, sabes que lo personal y ahorita en el plano de la entrevista, excelente, bien agradecido por la invitación y a toda la gente que está siguiendo de manera en vivo esta entrevista, un gusto saludarlos a todos ustedes. Muy bien, Héctor, vamos a entrarle directamente al grano, que de eso se trata. ¿Por qué decidiste ser político, Héctor? Cuando podrías haber sido muchas cosas más. Sí. No, fíjate que más que una decisión, creo que la vida me fue llevando a participar en la política. Yo, en el ejercicio de mi profesión, soy abogado. He estado trabajado en iniciativa privada, he trabajado en el sector público, pero pues la vida me fue llevando a estar en el servicio público, que lo que vemos y conocemos como en la política, pero siempre mi decisión no fue estar en la política, fue trabajar al servicio de mis semejantes. Y bueno, eso me fue llevando a estar en puestos de elección popular, que luego es un trabajo que tiene sus dificultades como todos, pero la mayor dificultad pues siempre va a ser el escrutinio público. A final de cuentas, me imagino que en estos años han surgido dentro de tu vivencia varias preguntas, ¿verdad? Y la primera que se me viene a la mente ahorita es, ¿cuál es tu primera motivación para seguir en la política? ¿Qué es lo que te motiva? Me motiva algo muy importante que para mí, en el concepto de política, yo empecé como una actividad que me gustaba, estar tanto en actividades para servicio de mi comunidad, asociaciones civiles, iglesia. Yo sí participaba en temas juveniles del PAN y siempre ha sido como un detonante para mí. Lo he visto como, se ve la iglesia, un apostolado a tus semejantes. Yo lo veo que el servicio público, ahora si lo queremos ver en el tema político, pues trabajas para tu comunidad. No es una tarea sencilla, pero el trabajar para tus semejantes, saber que tú puedes poner tu granito de arena en esto, para mí siempre ha sido como esa endorfina, esa glándula, la felicidad, es que te motiva, esa sustancia, que tú sabes que el servir a los demás siempre te da un gratificante decir, hice esto por esta persona. Es un trabajo que nunca vas a darle gusto al 100% de tu electorado, de la población que te toca trabajar, pero siempre tienes que tener la convicción de hacerlo por tus semejantes y eso es lo que más me motiva a estar en lo que es el servicio público. En tantos años en la política, Héctor, yo me he dado cuenta que en repetidas ocasiones nos gusta, incluyeme a mí, hablar donde nos ha ido bien en la política, ¿verdad? Como digo yo, nos gusta echarle crema a los tacos, nos gusta echarnos incienso, ¿verdad? Pero abusando de la amistad contigo, y yo creo que es importante que la audiencia que nos está viendo y nos va a ver más adelante en la plataforma de Detona, nos platiques cuál ha sido tu peor experiencia
como funcionario público. Fíjate que mi peor experiencia y la gente que nos sintoniza, así que cuando entras a estas actividades, piensas que todos van a colaborar, porque de una u otra manera nos sentimos afectados, platicamos que no nos gusta, señalamos y criticamos que algo no está bien. Entonces, mi peor experiencia ha sido, bueno, pues como todos, pues tú te metes, estás, y cuando te das cuenta de que muchas veces, pues te quedas solo, o te queda nada más de, bueno, yo dije que no me gustaba, pero al momento de tratar de construir un consenso para ver, vamos a buscar el cómo sí se dé, mi peor experiencia ha sido de que aún viendo todos la problemática y a veces todo hace que se sepa atrás o no le quieren entrar, o se les hace complicado decir, no, bueno, yo dije que estaba mal, no dije que le iba a entrar a buscar la solución, y ese ha sido como que mi peor experiencia en varios aspectos en la política, que vemos algunas cuestiones. Me ha tocado ser diputado local, he sido contralor del municipio, 2 veces alcalde, y vas entendiendo que es parte del construir consensos, pero al principio tú llegas y dices, bueno, pues si todo el mundo nos estamos quejando de X acción, bueno, vas a encontrar que todos nos subimos al 100, pero es donde, no, bueno, yo dije, pero no quiero el foco de esta manera, yo lo quiero un poquito más para allá, y yo lo quiero un poquito más para acá, y no, es que si lo pones el foco y está dando mucha iluminación, me da tanto en la casa que, bueno, entonces vas viendo detalles donde dices, bueno, no es solamente ver la problemática, es ver cómo construir consensos, y al principio fue mi peor como que desilusión o cuestión que yo veía, que lo tuve que aprender a cómo capitalizar ese enojo y entender que no siempre vas a tener el 100 de aprobación, no va a ser nunca así en la política, obviamente en una política de consensos, en una política dictatorial, que es la que vemos ahorita, ese es otro boleto, pero una política de consensos plural, te das cuenta que no es así y que siempre va a haber puntos de vista muy respetables que tienes que ver para construir un consenso. Pues precisamente para allá vas, sí. Para allá vas, siempre y cuando el 6 de julio el escrutinio y el voto te elijan como diputado federal por el Distrito 1, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Es correcto, sí, yo el Distrito 1, para la gente que nos está viendo, comprende todo el territorio y los ciudadanos que viven en Santa Catarina y San Pedro Garza García. Antes de llegar al Congreso, vamos a platicar un poco, de acuerdo a tu visión y análisis, ¿cuáles son los principales problemas que tiene Santa Catarina y San Pedro? ¿O tú los dividirías en dos? No, fíjate que pareciera que son municipios que tienen problemáticas muy diferentes. No lo es así. Si bien, por un lado, me tocará representar, en dado caso, la confianza de la gente y primero Dios, al municipio más rico de América Latina y un municipio emergente como es Santa Catarina, coincide en el distrito en problemáticas en común de seguridad, en temas de movilidad, medio ambiente y lo que sería desarrollo económico y empleo. Esos son los 4 ejes que vería de mayor coincidencia en los 2 municipios que conforman este Distrito 1. Pero definitivamente me imagino, no me imagino, estoy seguro. Quise ser diplomático, pero no me sale. Pero estoy seguro que hay algunas diferencias de la visión de los habitantes de San Pedro con los habitantes de Santa Catarina. No tanto por la cuestión socioeconómica, sino que también se debe a en Santa Catarina, una buena cantidad de la población es clase media, media baja, y con problemas muy, muy severos de transporte, muy, muy severos de contaminación, ¿verdad? Y por supuesto, pueden coincidir en algunos factores con los habitantes de San Pedro, pero por ejemplo, en San Pedro, yo no me imagino que tengan problemas de transporte, lo que tienen es problema de movilidad. ¿O tú cómo lo ves? Sí, de hecho, por eso Raúl lo mencionaba, cuando mencionaba los puntos que veo de coincidencia, mencionaba el tema de movilidad. La movilidad es algo más amplio, que es la persona que va en vehículo, la persona que va en transporte público. Como bien vemos, San Pedro hay una parte que mucha gente, Santa Catarina, trabaja ahí y la movilidad es en un rango de 12 kilómetros, 10 kilómetros.
y en esos 10 kilómetros tal vez te podrían invertir 15 minutos, el deber ser 10, cuando invierten 1 hora y media de ida y 1 hora y media si bien nos va de regreso. Por eso mencionaba en el concepto de movilidad, donde vemos hoy por hoy esfuerzos de la comunidad de Nuevo León, asociaciones civiles, se han plasmado la ley, una ley de movilidad y un reglamento de tránsito homologado, donde la pirámide ha cambiado, no todo va encaminado al vehículo automotor, sino ahora podemos ver al peatón, tenemos que ver al ciclista, tenemos que ver la banqueta y otra serie de indicadores que te marca ONU Habitat. Pero ¿qué ha pasado con esa normatividad, Raúl? La gente que nos ve, pues tenemos una ley que ya contempla esto, pero una ley sin dientes y sin presupuesto es una problemática plasmada en un documento legislativo que difícilmente va a encontrar una solución. Están plasmados principios y, como bien señalas, por ejemplo, hay muchos empresarios que tienen sus empresas en Santa Catarina y pues obviamente caemos en un tema de movilidad, el tráfico horas pico, donde vemos estudiantes que viven en San Pedro pero estudian en Santa Catarina. Hay una gran historia que une a los dos municipios, como bien lo señalas, en un punto común, como tú lo describes, o sea, una persona puede ir en camión, otro en vehículo, pero es un tema de movilidad en el grosso modo. A final de cuentas, todos caemos, digamos, en la misma canasta, porque aunque podemos vivir en diferentes municipios, pues tenemos que transitar por ellos por diversas razones. Entonces, para mí una de las principales, así le llamo yo, canastas o problemática, es la contaminación. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Porque mucho se ha hablado de él, dice que mucho se ha trabajado, pero la verdad que no se ha resuelto. Sí, mira, aquí tenemos primeramente, como bien lo señalas, una problemática que nos pega a todo lo que es Santa Catarina, San Pedro. Hubo un momento en que el más afectado era Santa Catarina, pero tal ha sido como si lo viéramos de la parte de arriba un huracán que da vueltas y ya la estela va alcanzando ya gran parte de San Pedro y Santa Catarina. Una parte importante son los aires dominantes que vienen de Oriente. Yo te puedo decir, hemos trabajado con el Tecnológico de Monterrey en estudios donde el 96%, 94%, si no estoy muy preciso, de la contaminación no viene de Santa Catarina, viene de la zona metropolitana. Ese 4 o 6% lo generamos en Santa Catarina, pero ese es caso de Santa Catarina. En San Pedro ni industria tienen como nosotros. ¿Qué con esto? Que nos lleva un principio. La primera es la refinería. Los aires dominantes nos llevan de la refinería el 37% aproximadamente viene de la refinería. Vemos la política pública del gobierno federal, donde es producir más, pero no traen en su descripción cómo tener mejores mecanismos, sistemas, tecnología para no contaminar más. Y es una problemática federal. El del transporte público o de los vehículos automotores viene más aproximadamente entre el 25 y 27% de la contaminación de la gasolina, que los aires dominantes lo hace llegar a Santa Catarina. ¿Qué con esto, Raúl? Y la gente que nos ve, gran parte de la problemática en medio ambiente está dividido en los 3 órdenes de gobierno. Entre más contaminas y entre más regulación, debe ser la federación. De nivel intermedio es el estado y a un nivel menor el municipio. Te voy a poner los 2 parámetros. A nivel federal, ¿quién regula la industria de hidrocarburo? ¿Quién regula todo este proceso? Pues a nivel federal lo regulan. La industria de caliza, que tenemos una gran problemática en Santa Catarina, es una situación en cierta parte de la federación y una muy precisa el estado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué le toca regular al municipio a nivel de medio ambiente? Te tocan las panaderías, te tocan las tintorerías, te toca el taller mecánico. Entonces, ya donde vas viendo la repartición en nivel de competencias en el marco legal, pues sí tenemos que ver que la federación tiene que haber muchos ajustes. ¿Por qué no te pones a ver el aspecto, Raúl? Te pones a ver los inspectores que destina la federación para revisar el marco normativo, que es muy amplio de la industria, pues tienen 3, 4 inspectores en todo el estado, donde vemos normas como la 043 de Semarnat, que es de 1993, en regular las emisiones. No se actualiza de manera muy sistemática. Tú agarras tu celular
y al año, 2 años ya lo tienes que actualizar. Y cómo vemos normas que llegas por ejemplo, yo soy una empresa, llega el inspector y te dicen, es que yo cumplo la norma. Pues la norma fue superada hace muchos años. Entonces vemos un gran déficit, Raúl, y la gente que nos ve en materia federal que tenemos que actualizar disposiciones. Por ejemplo, hay una buena práctica, Raúl, que te comparto. Cuando México veíamos que era la ciudad más contaminada, hubo buenas prácticas donde concentra México y los estados vecinos una comisión del medio ambiente, y eso llevó a una serie de buenas prácticas que les lleva a cambiar directrices, políticas públicas, hábitos. Yo veo que en Nuevo León ya estamos urgentes de formar una donde seamos sede, y los estados vecinos, Tamaulipas y otros del norte del país, adoptemos políticas públicas, porque el medio ambiente no respeta límites territoriales. Tenemos que estar trabajando de manera en conjunta. Entonces, este tipo de cuestiones lo parto a nivel federal, que como te desglosaba, la mayor situación tenemos que verla a nivel federal. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ensayo, una especie de experimento imaginario, ¿verdad? Vamos a ubicarte, vamos a sentarte ya en una curul de la Cámara de Diputados Federal. Ya ganaste, ojalá sea cierto, ¿verdad? Primeramente. Y el día 1 de septiembre ya pasaste toda esa etapa de juntas parlamentarias y reparto de comisiones y etcétera, 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 etcétera. ¿Qué comisión o en qué comisiones te gustaría participar y por qué? Mira, yo creo que tengo habilidades competenciales que puedo aportar en la Cámara, en la Cámara y la comisión que se me asigne, como la de Medio Ambiente o Cambio Climático. Creo que a mis habilidades competenciales puedo apoyar. La de Gobernación también creo que es algo que me gustaría. Legislación, la que le toca ver todo el proceso de leyes, donde vas a hacer la redacción, vas a ver todo lo que ven las comisiones, cómo llegan a consagrarse o a embonar en la legislación aplicable. La energía también que tengo habilidades competenciales en ella por mi experiencia laboral y experiencia o perfil académico. Creo que en esto hay que ver que la Cámara de Diputados son diversos temas que vea todo el país. Hay cuestiones agropecuarias, no es a lo mejor parte de lo que veo principalmente, o en mi historial de trabajo no he estado en ese tipo de temas. Creo que todos tenemos diferentes habilidades, fortalezas que tenemos que reconocer. Yo son las principales que vería que puedo aportar, llámese a la Cámara y obviamente de contexto al país, por mi antecedente que he sido diputado local, contralor en el municipio de Santa Catarina como alcalde. Tengo una visión municipalista que me tocó en la reforma político-electoral, 6 años continuos en el gobierno municipal al frente, y eso obviamente te da una óptica de lo que se necesita fortalecer el federalismo, apoyando a los municipios, y no ver, por ejemplo, en el tema de recaudación de impuestos federales, donde realmente se quedan en la federación y en la vida municipal no hay un apoyo. Entonces, que creo que tiene que ser más equitativo, y ahí podría estar ya abonando, y la situación que tenemos en Santa Catarina, su ubicación, los temas de medio ambiente, creo que también podría aportar en el andamiaje legislativo que se vería en la Cámara. En este ejercicio imaginativo, Héctor, vamos a suponer que la oposición, que ni la oposición ni Morena y sus satélites ganaron la mayoría simple. Evidentemente tampoco va a haber mayoría calificada, ¿verdad? Bajo este escenario, ¿cuál crees tú que deba de ser la estrategia? ¿Cuál debe de ser el perfil de los diputados, como es tu caso, para lograr que avance la Cámara en sus diversos trabajos, pero sobre todo lo que platicamos al principio de nuestra conversación, el lograr que haya consensos, porque yo la veo complicadísima. ¿Tú cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión, Héctor? Sí, hay que ver que un acuerdo de voluntades, lo dice, o sea, un acuerdo de voluntades, un consenso, tiene que haber la voluntad de por medio. Si tenemos del otro lado un perfil de un legislador
que como persona puede tener la mejor disposición, pero ideológicamente hay un choque en postulados básicos, creo que eso se encorcheta y se deja decir, a este tema no lo voy a tocar. Por ejemplo, yo creo en el derecho a la vida. Y si sabes que me haces una variación donde me pones la eutanasia, donde me pones ciertos conceptos, sabes que en mi plataforma política y personal no hay un acuerdo, pues lo dejamos este tema a un lado y vamos viendo dónde transitar. Por ejemplo, yo creo que algo que todos tenemos que llegar a un consenso es en la seguridad. No puede haber una distorsión de cómo ver la seguridad. Ver, por ejemplo, el seguro popular, que es un tema de salud, que la pandemia nos ha hecho ver cómo ha colapsado en México, y la falta de visión y decisiones en esto, las estancias infantiles. Creo que tenemos que ver puntos que la gente trae como bandera ciudadana, o sea, la gente en nuestros distritos, en los municipios, todos ven un tema de lo que es la seguridad, la visión que tiene ese 63, bueno, tiene 253 Morena aproximadamente, la mayoría son 251 simple. Creo que tenemos que llegar a un consenso y decir, a ver, en nuestras comunidades, el quitar el Fortasec, vas a quitarle pruebas de confianza a los policías, no le vas a invertir en tecnología, en GPS a las unidades, y el sistema penal acusatorio te hace que vaya encaminado a que fortalezcas el actuar del policía con tecnología, como es el GPS, como es la cámara de solapa, y son esos puntos que tenemos que llegar al punto de encuentro de hacer consensos en la política y saber, pues sí, obviamente hay que tener mano izquierda, pero también habrá que ser muy firme en decisiones que personalmente, por convicción e ideológicamente, pues no vamos a transitar, pero es siempre una técnica de negociación, que los puntos de desencuentro los ponemos en la mesa y ponemos en medio los que hay que transitar, y eso estar haciendo los consensos. ¿Estarás de acuerdo conmigo que este escenario que tú diseñas es un escenario hipotéticamente correcto? Pero tú vas a llegar a la Cámara de Diputados que va a ser un zoológico, perdón por la comparación, la analogía, con muchos animales enojados y feroces, con muchos. Voy a ser respetuoso para no entrar en calificativos que no nos llevan a ningún lado. Te vas a encontrar con una buena cantidad de diputados que estuvieron en la anterior legislatura, o sea, en la actual, y que tenían todo el entorno a su favor, todas las estrellas alineadas a su favor, y en ese momento ya no van a estar. El ánimo va a ser otro, ¿estarás de acuerdo conmigo? Sí, claro. Totalmente, ¿verdad? Entonces, bajo ese entorno, que es el que deseamos los mexicanos, que sea un entorno de contrapesos, ¿tú qué propones para lograr los acuerdos? Porque mira, te hago esta pregunta en virtud de que en las diversas entrevistas que hago aquí en Detona y en otros lugares más, la gente tiene duda de votar, en este caso por ti, porque dice, oye, es que nomás se van a ir a pelear y no van a lograr nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me explico? Entonces yo quisiera que le hablaras a tus electores y les dijeras cuál va a ser tu trabajo de construcción, de tu trabajo de cohesión, tu trabajo de llegar a acuerdos, porque la gente está desconfiada y confusa. ¿Qué opinas, Héctor? Ahí yo veo una serie de factores. En el Congreso hay factores cuantitativos y cualitativos. En cuantitativos es que se gana a través de una votación. Y bien decíamos ahorita, la mitad de los 500 son 251, que tenemos que tener ese número para, con la cerrazón ideológica que hay actual, podamos llevar al terreno de una discusión y de un debate político y de consensos. Fuera de ese número, nos han demostrado ahorita, ni hay debate, ni hay consensos, es autoritario. En el tema de un marco constitucional de reformas, que de los 500 es las 2/3 partes, 335 aproximadamente, 334, creo que tenemos que llegar también a que tiene que haber esos consensos para que temas de la Constitución, que son como eliminar el INE, como en su momento, imagínate, Raúl, y la gente que nos escucha, o sea, no es materia de que entremos en no debate, o sea, que seamos pasivos, donde van a poner a someter a consulta una garantía individual. Oye, por ejemplo, no me puedas someter a consulta que se respeten las costumbres de Guerrero,
donde están vendiendo a las niñas, a las mujeres. O sea, se respetan los usos y costumbres de un pueblo, pero cuando violentan una garantía fundamental, pues tenemos que saltar y tenemos que, espérame, ahí no hay consenso. ¿Y qué te digo con esto? Sí es entender que tal vez del otro lado habrá corrientes ideológicas que no estén puestas al debate, que es nada más por voto a mano alzada ganar una votación, pero sí tenemos que tener la formación ideológica de entrar al debate, al intercambio de ideas, a decir, cualitativamente esta idea es mejor, pero obviamente que con esto, Raúl, la gente que nos ve, necesitamos que lo que nunca se ha visto como una urgencia, una necesidad, que lo vemos en el debate de la Cámara hoy, que exista el acompañamiento de los ciudadanos, de la academia, de las cámaras, de los medios de comunicación, porque de nada sirve después un tema tan álgido, pues solamente ves el encabezado, la nota, el análisis, el editorial al siguiente día y como ciudadanos no nos involucramos. Existen figuras como el Parlamento Abierto, donde ya está en la legislatura 64, creo que este reto también será en la legislatura 65, hay ese involucramiento y ese acompañamiento por parte de la ciudadanía para temas nodales, donde digamos, a ver, la agenda legislativa sí está bien, es grupos legislativos o grupos parlamentarios que lo van a tener, pero también está la agenda del distrito, la ciudadana, donde digamos, como ciudadanos, estos puntos son los que queremos que vaya, como te decía ahorita, la seguridad, son esos puntos de común que me dirán algunos, pues hay unos puntos muy particulares del distrito 18, del 12 o del 8, pero el que es punto comunión es el seguridad, y ahí los 12 diputados de Nuevo León con la ciudadanía tenemos que cerrar filas para que no pase esto, como bien dices, de la desconfianza, que obviamente hay que verlo así, así como dices tú, con todas sus letras. O sea, los congresos en el mundo está esa percepción, o sea, ni es el de Nuevo León, es el de Chiapas, ni es el de México, es en todos los países del planeta, pero ¿qué nos hace? Hay mecanismos legislativos donde la participación, el acompañamiento y esa situación donde está el ciudadano, tenemos que entenderla, que ser ciudadano no es votar cada 3 o 6 años y pagar impuestos. Tiene que ser un acompañamiento con el servidor público, en este caso el legislador. ¿Por qué el elector tiene que confiar en un abanderado del PAN cuyo partido ha perdido prestigio y ha perdido confianza? Creo que ahí, aparte, obviamente se postula por un partido, yo estoy postulado por el PAN y siempre he sido panista, pero también tiene que ver la persona. Yo invito a la persona, que haga una compulsa, una comparación con los demás candidatos del Distrito 1. Hemos aparecido en foros, están las redes sociales, que ahora hay mucha gente que dice, es que yo no he visto al candidato, tal vez tocar la casa, o sea, son 438,000 ciudadanos. Si me dices que a los 438,000 toqué su casa, pues difícilmente cada ciudadano, pero también está que uno nos involucremos, ¿verdad? Oye, ya me puse a checar sus plataformas, es una manera más fácil, pueden ver mi trabajo en el sector público como alcalde, como diputado, como contralor, en el aspecto académico. Creo que son varios indicadores que tendrá que tomar en cuenta el elector, pero sí le digo al elector, o sea, es como si la persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero vacunarme, pero no quiero hacer fila. Sí tiene que haber un interés de buscar la propuesta, tiene que haber un interés de decir, yo ya vi esto y que ejerza su decisión. Del voto es libre, el voto es secreto, que lo ejerza. No es el electorado también donde no participar. Y yo hago un comentario, Raúl, y a la gente que nos ve, donde hay que ver si eres habitante o eres ciudadano. El habitante, nada le toca, todo se queja, no participa, pero el ciudadano sabe que tiene derechos, que tiene obligaciones, y es saber en qué esquema se cae como ciudadano, pero también la otra. Cuando estás en la función pública, o eres funcionario público o eres servidor público. El funcionario público llega, checa y se desocupa. Y el servidor público es aquel que sabe que tiene que trabajar, si bien te venga un sueldo, pero esa contraprestación como una relación laboral, pero tienes que tener resultados, indicadores. Yo sería que en eso el electorado haga su comparativa y tome su decisión. Has hecho dos analogías muy interesantes. Como tú sabes y lo hemos platicado personalmente, yo tengo pues ya 2 años prácticamente trabajando en las organizaciones de la sociedad con el objeto de que los ciudadanos nos involucremos más en la sociedad tal cual tú lo describes. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil, Héctor. Hay una gran desconfianza, incredulidad, con todo respeto, valemadrismo de la gente, y lo comprendo, es natural.
Y creo que a través de este trabajo en el cual nos hemos reunido una buena cantidad de organizaciones de la sociedad y los partidos políticos con el objeto de romper la hegemonía partido-gobierno de Morena, es no para volver al pasado. Definitivamente no. Yo no quiero que haya más corrupción, ni que haya más impunidad, ni que haya más falta de servicio de los funcionarios públicos y responsabilidad. Yo quiero mirar hacia adelante. Entonces, es muy importante que Héctor, tú que tienes ese perfil, trabajes no solamente en lo individual, sino trabajes en tu bancada y en las coaliciones que se formen para realmente darle un giro a lo que es la Cámara de Diputados y los diputados, porque definitivamente quedarnos en lo mismo o ir para atrás sería un error gravísimo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, como bien señala Raúl, yo creo que estamos en una coyuntura donde como se ha tenido que reinventar muchas acciones, vemos como ahora, por ejemplo, la sociedad civil que participa en el bienestar animal, donde hace la gente lo verá, ¿qué tanto ajuste puede ser cambiar de que vean a un animal como una propiedad a un ser sintiente? Es totalmente y diametralmente diferente, pero así como se ha metido a ese detalle la sociedad civil, como vemos en la cuestión de movilidad, donde vemos asociaciones donde hay que respetar la banqueta, el privilegio del peatón, vamos viendo cómo esa especialidad en tu ramo, donde vas tú, dices, ¿sabes qué? Yo en mi vida profesional, académica y ciudadana, lo pongo al servicio de mi comunidad y va mejorándose la legislación. A ese nivel tenemos que llegar a la Cámara de Diputados. Lo vemos mucho en Nuevo León. Sabemos que Nuevo León es referente en muchas acciones. No muchos estados del país, con todo respeto, hay ese nivel de participación y cómo se ha ido puliendo. Creo que sí tenemos que trabajar muy de lleno la academia, las empresas, permearlo a nivel nacional, que ese actuar como tuyo y de muchos se vaya premiando en la legislación federal, porque vemos en la legislación federal un desfase tremendo. Por decirlo así, a la gente que nos ve, va aquí la sociedad y acaba la legislación, o sea, no la alcanza. Y eso es de manera siempre general, pero a nivel federal aquí está catastrófico, donde la sociedad va avanzando mucho y la legislación va muy atrás, como tú bien señalas, en puntos de vista, en posicionamientos de la sociedad, donde no podemos permitir en este proceso en particular, donde hay una visión ideológica que va enmarcada a que ellos ven, o sea, está como casi creo como un ensayo que lo están imitando modelos de otros países de América Latina o un regreso a los 70s del país, pues es urgente la participación y involucramiento de todos. Como tú sabrás, varias organizaciones de la sociedad nos hemos comprometido no solamente a apoyar a los candidatos, como es tu caso y otros más, para lograr el contrapeso en la Cámara de Diputados, pero a cambio de eso, el cheque no es en blanco. Nosotros ahora los vamos a estar observando, los vamos a estar vigilando, y yo creo que en el caso tuyo no veo problema. Para ti, esta vigilancia, pues es normal, tú te sientes a gusto. Pero en el resto de los diputados con los que yo he platicado, me empiezan a hacer gestos, me empiezan a hacer caras como yo no, oye, ¿por qué? Explica tú por qué tiene que aceptar el diputado ser vigilado por el ciudadano. Es que ahí es un acompañamiento, o sea, es el escrutinio que tenga que hacer el ciudadano, es una cuestión normal. Yo le digo, con una analogía a la gente que nos ve, ¿quién en su sano juicio como papá deja en primaria a su niño o niña y regresa, lo deja el día primero, al primero de primaria y regresa a los 3 años? Maestra, ¿aprendió? Y suponiendo que es un sexenio, regresa en sexto, oiga, pero sí aprendió. Tiene que haber un empeñamiento constante y hay un indicador que, simulando la situación, que el papá va cada mes a revisar las calificaciones, en lo que es este acompañamiento del ciudadano con el servidor público, es las directrices que nos marca ver en la nueva gestión pública que el ciudadano es tu cliente y es tu jefe.
y bajo esa visión te cambia el chip, Raúl, y la gente que nos ve, cuando uno como servidor público entiendes que tienes que dar tu mejor servicio a tu cliente, porque tu cliente es el que a final de cuentas pues está consumiendo X producto, pero aquí tiene esa dualidad el ciudadano, porque es tu jefe, porque él votó por ti. No tenemos que verlo como una cuestión de por qué se mete, es una cuestión de cómo trabajamos en conjunto. Obviamente siempre tiene que haber directrices. A mí me ha tocado trabajar con muchas asociaciones. Un ejemplo puede ser Alcalde Como Vamos, que en los 6 años trabajé con ellos. Obviamente también, pues son puntos de vista que tienen que tener un punto de encuentro de lo que legalmente también se debe y se puede y lo que se quiere y a quién le toca en ese marco normativo. A veces una falta de involucramiento en la educación cívico-política nos hace pedirle al gobernador lo que le toca al senador o al presidente municipal lo que le toca al presidente de la República, y eso también es un involucramiento de esa educación cívico-política que creo que todos les debemos apostar para que desde el niño te diga, alcalde, yo, fíjese, ese parque o esa luminaria, según el 115 le toca a usted. Entonces vamos viendo que a mí ya me lo dicen en Santa, ¿eh? No te lo digo una cuestión hipotética y así no va a pasar. No, a mí hay niños que me dicen, yo he estado mucho en esa formación que el ciudadano tiene que saber para involucrarse. Y los servidores públicos, te digo, cuando eres funcionario público puedes verlo así, pero cuando te toca ser servidor público, sabes que tiene que haber ese acompañamiento por parte del ciudadano. Un tema fundamental en las pláticas cotidianas de los ciudadanos, de todos los niveles y de todas las clases sociales, es la pandemia, Héctor. ¿Podrías tú compartir con tus electores, con tus gente de Santa Catarina y San Pedro, cuál va a ser el protocolo sanitario para ese día y que lo conozcan, aunque sea verbalmente? Ya después tendremos una plática con la gente de la Secretaría de Salud para que nos den más precisión en los datos. Pero, ¿qué es lo que tú conoces y qué es lo que tú puedes transmitir para que les dé confianza y salgan a votar con tranquilidad? Lo primero es que un deber cívico es ir a votar. Segundo, este deber cívico ahora tiene que ir acompañado de cierta paciencia, porque hay un proceso sanitario, aunado de que siempre hay un proceso de vigilancia electoral, un proceso democrático, donde hay representantes de los partidos políticos, donde hay ciudadanos igual que el que va a votar siendo funcionario de casilla. Primero en esa concepción, ver esos escenarios. La otra, donde vas a llegar tienes que hacer fila, donde tienes que pasar como con cualquier centro comercial, ese filtro donde es el tapete, donde para que en su momento los pies, que tengas que ese protocolo que hacemos de las manos, la toma de temperatura, y vemos que la credencial del elector en su momento pues se va a poner a la vista del presidente o del secretario, donde se evita el mayor contacto posible. Obviamente las personas tendrán que ir o con su cubrebocas, en la disposición que diga el INE conforme a las instancias de salud para respetar los protocolos, pero sí que veamos que tenemos que tener esa generosidad en nuestro tiempo. El tiempo en la actualidad es parte de las cosas más valiosas que tenemos, y ese día sí tenemos que entender que el servidor público, el funcionario de casilla que está ahí, es un ciudadano también, pues que se capacita, le invierte en todo su domingo, y que habrá cuestiones que vaya más lento, y eso tenemos que comprenderlo, que los que están adentro contando el voto son ciudadanos, los que están de manera de observadores son representantes de los partidos, y con todo ese contexto, entender el proceso sanitario. Pero si nada más quieres entender el contexto sanitario sin ver todo lo que conlleva, pues obviamente va a haber gente que diga, no, ya me voy. O sea, si entendamos que a lo mejor gente que diga, ahorita voy y regreso, habrá casillas, obviamente nos pasan todas las elecciones, que no empiecen a la hora, que empiecen un poco más tarde, depende de la capacitación de los funcionarios de casilla, pero en ese contexto, Raúl, y las personas que nos ven, que sí tengamos la generosidad en el tiempo, y dos, sí estar revisando a través de ustedes como medios de comunicación, las páginas del INE o la Comisión Estatal en su caso para elección, que sea en su caso, sí estar viendo los procesos para entenderlos más y ese día hacerlo más ágil para todos. ¿Tú qué persigues en tus recorridos y contactos con la ciudadanía ahora en campaña? ¿Tú crees que habrá una buena participación electoral o el abstencionismo volverá a ganar?
Yo veo que en mi distrito yo sí veo una gran intención de las personas ir a votar. Están conscientes de que México, el momento que está viviendo es crucial por la forma ideológica que se está llevando en el país, imitando otros modelos de gobiernos. Sí veo una preocupación que queremos que se haga una ocupación saliendo a votar. No sé en los demás distritos, yo sí veo en mi distrito una intención de voto. También esto ha ayudado a que cada vez más personas que ya habrán hecho anticuerpos y ya vemos más la reactivación económica, el semáforo. Bueno, ahorita pasamos de verde a amarillo, pero ya no estamos en semáforo rojo y creo que eso a la gente le da un poquito más de confianza, certidumbre de poder salir a votar. Muy bien, muy bien. Pues Héctor, a nombre de Tona te agradecemos tu tiempo, tu participación, sobre todo tu generosidad en compartir estas ideas que son necesarias que la comunidad las escuche. Y te pediría, por último, que le dieras un mensaje a los escépticos, que le dieras un mensaje a los incrédulos, que le dieras un mensaje a los negativos. ¿Qué les dirías antes de despedirnos? Pues mira, primeramente, Raúl, la gente que no cree, la gente no creía en el COVID y vemos los estragos que ha causado. Hay gente que no cree en la mala calidad del aire y vemos cada vez más personas que fallecen a consecuencia de la mala calidad del aire. Así tenemos personas que creen que no tiene caso ir a votar y los estragos los estamos viendo hoy día a día con un gobierno que tiene una visión muy parcial, una visión muy demagoga, donde un gobierno que decía voy a combatir la corrupción, la oscuridad, la impunidad, y de cada 10 contratos, 8 solamente los asigna, no los licita, donde vemos que en los fondos que quería mejorar, como es el Fortasec, como programas como el Seguro Popular, instancias infantiles, decía, es que hay que mejorarlo. Y vemos que en su momento los recursos los captó, los desapareció porque decían que no se aprovechaban y ahora las tiene Hacienda sin reglas de operación, sin reglas de asignación, para ellos ponerlos a su discrecionalidad. Todo eso que vemos, el escéptico tiene que creer que cada día estamos siendo menos competitivos, que las acciones que está tomando el actual gobierno de cambiarle las reglas a los inversionistas, de decir, sí creemos en la energía verde, creemos que el agua, la luz y en su momento el aire es una forma de energía, y de repente dijimos no, y eso causó la desaceleración, como la cancelación de un aeropuerto, como la cervecería en Mexicali, como la desaparición de organismos de transparencia como en Oaxaca, que lo están haciendo a través de estados para luego subir a nivel federal, donde vemos a un presidente que ya declara en los medios, es que me quieren que me reelija. Y como dijo el Chavo del Ocho, no quiero, para después diga, ¿saben qué? Como dijo Saldívar, a 2 años de la Suprema Corte y vimos el caso de la ley Bonilla. Bueno, yo nada más quiero terminar eso. Esos escépticos, les digo que vean estos datos duros y sí está pasando algo en el país que vale la pena que todos intervengamos, manifestemos nuestra intención a través del voto. Muy bien, Héctor. Entonces queda muy claro, salgamos a votar. Es correcto. Seamos democráticos, voten por quien ustedes consideren que es la persona idónea. En este caso, yo doy mi voto a mi querido amigo Héctor. Fuerte abrazo, Héctor. Muchas gracias, Raúl. Saludos a ti, a todo el auditorio y gracias por la invitación a la entrevista. Al contrario, nos vemos. Hasta luego. Adiós.